19 grados centígrados la temperatura. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Bienvenidos a otra edición de Mano a Mano. Una noche muy agradable la de este jueves. Estamos en pleno mes de mayo, ya evocando a la madre, celebrando las fiestas patrias. En el segundo bloque, a propósito, va a estar con nosotros el coronel Víctor Urdapilleta, vocero de las Fuerzas Armadas de la Nación y los organizadores también del desfile cívico. Diversas generaciones de estudiantes que una vez más se van a dar cita al microcentro capitalino para esa demostración y por sobre todo reconocimiento a nuestros próceres. Pero hacer patria no se sintetiza solamente en eso, sino que va mucho más allá. Y creímos conveniente invitarle a un connotado, catedrático, profesor, doctor militar en situación de retiro, en su momento oficial de la Armada Paraguaya. El doctor Isaías Ricardo Frete. ¿Cómo le va? Respetos. Un gusto. Sí, gracias por compartir con nosotros Gracias por la invitación. Sí, en medio de tantas actividades. ¿A qué hora descansa un médico, doctor? El problema, cuando el médico tiene vocación, no tiene horario. Tengo suerte de tener un entrenamiento militar. ¿Le ayudó eso? Y por supuesto, ahí no hay horario. ¿A los cuántos 24 años sobre 24. se asimiló? ¿Usted fue cadete o ya? No. Siendo estudiante del 5º año de la Facultad de Medicina, así dice la ley, uno puede concursar para ingresar en Fuerzas Armadas, hacer todos los cursos militares que corresponden y realizar una carrera. Yo pude hacer las dos carreras. ¿Y por qué al mismo tiempo, doctor? ¿Por qué llevó paralelamente la carrera? Y el CIMEFOR fue una inspiración. El CIMEFOR fue una inspiración, ¿verdad? Y la verdad es que no sabía en la vida dura al cual me metía. Pero dos factores influyeron. Uno, los cursos militares, y otro, un grupo, mi remesa de camaradas, me ayudaron para poder sobrellevar la dura vida militar. Estoy mirando y esto va a ser motivo de análisis en esta noche. Tenemos unos 30 minutos para explayarnos. Es poco probablemente en televisión, pero el rigor médico durante la guerra del Chaco. Y decíamos que hacer patria precisamente pasa por este tipo de iniciativas. Vamos a repasar acá y le voy a pedir que se pare incluso, siéntase como en la cátedra. Bueno. Explíquenos, vamos a trabajar sobre estas fotografías de época. Mucha gente se pregunta por qué fueron por tanto tiempo postergados, porque uno en cada calle es probable que tenga el reconocimiento un militar, alguien que fue mariscal, que fue general, que fue coronel, pero médicos del Chaco, hasta ahí llegamos, ayer va. Sí, la única cosa. Es más, cuando ingreso a Fuerzas Armadas, me encuentro con que había un descuento compulsivo en el salario, que era para adquirir las famosas obras útiles, que eran libros escritos por excombatientes, que era una forma de ayudarlos. Como ese descuento era compulsivo, dije, bueno, por lo menos voy a leer estos libros. Claro. Y así empezó mi pasión por la historia. Y fui ahondando. Y dentro de mi lectura de la historia, encontré que había un gran vacío, que es el rol que le ocupo al personal sanitario durante la guerra del Chaco. O sea que poca literatura había o no se rescataba lo poco que se tenía. Informaciones dispersas. El médico es muy poco propenso a escribir. Y me percaté también que había mucha información dentro de la comunicación oral. Claro. Entonces, de boca en boca, hasta entonces ahí. Para obtener información fidedigna, tuve que tener largas entrevistas con los alumnos, hijos directos de aquellos cirujanos de guerra. O sea, teníamos eso para intentar ordenar la charla. En este libro se empieza hablando de la colonia, ¿no? De los españoles. Al final los indígenas, daba la impresión que al menos impusieron su medicina homeopática. Claro. Se dio una fusión. Este es el único país del mundo donde el conquistador terminó conquistado. La lengua castellana desapareció. Fue absorbida por... El paraguayo fue 100% guaraní parlante. Lo hablaban solamente... El castellano lo hablaban solamente los que estaban en el gobierno. Mi madre, que vive... ¿Cuántos años tiene su mamá? Mi mamá tiene 86 años. Igual que la mía. Ella es de la generación de niños que aprendieron el caraíñe
cuando fueron a la escuela. Entonces, eso fue ayer. Entiendo. Eso fue ayer. Sí. Nos tocó a nosotros la época en que hablar guaraní significaba ser guarango. Exacto. Era como un delito. Claro, porque lo primero que hicieron los aliados cuando vienen a Asunción el 1 de enero de 1869 fue prohibir el guaraní. Ya. Eso en cuanto a la lengua. En cuanto a la medicina, usted decía recién cirugías. ¿Y cómo se operaba, por ejemplo, en la guerra? ¿Había anestesia? Acá vamos de la raíz. De la raíz. Acá el genio de todo esto fue Eligio Ayala. El presidente Eligio Ayala, sí, Eligio Ayala, este es un señor intelectual, un lúcido, un señor con estudios de posgrado en Europa, y era un estudioso de la historia, y él sabía que la guerra de la Triple Alianza se perdió. Había dos factores importantísimos que incidieron. Aprendió de la historia. Aprendió de la historia. Okay. Uno, se perdió el dominio del río. Sí. Él inició las gestiones para que los dos cañoneros vengan a Paraguay. Y segundo, la medicina. El sistema médico ante la guerra de la Triple Alianza era muy pobre. Entonces, ¿qué hace este señor? Sí. Este señor tuvo la lucidez de iniciar el proceso de contratación de profesores europeos para iniciar el sistema de enseñanza académico de la medicina en el Paraguay. O sea, en general, no solamente para los militares, sino fue para la medicina paraguaya. Medicina paraguaya. Sabía que tenía que mejorar la medicina paraguaya. No, o sea que no es que se preparaba para una guerra, sino para cualquier contingencia. Porque él sabía de que la guerra se venía y tenía que mejorar el sistema. Y antes del desembarco de esos médicos europeos, ¿cómo se hacía en Paraguay? Y era una medicina muy pobre, con pocos médicos. No había una enseñanza académica de la medicina. Entonces, de los 4 que él pretendió traer, vinieron 3. Luis Guéry, que era un señor patólogo, que es una de las ramas importantes de la medicina. La patología. Gabriel de la Mar, que era un señor que enseñó la clínica médica. Y el otro, Henry P., que era un cirujano. Y estos eran profesores, los precursores de la Facultad de Medicina. Estos señores eran profesores en la universidad más importante de París, hombres con grandes publicaciones. ¿Y optaron por qué? Porque el ofrecimiento... Ahí voy. Eligio consiguió que el gobierno paraguayo le dé 400 pesos oro mensuales como salario. O sea, era buena plata para cuando entonces. Demasiado dinero. O sea, se sintió demasiado dinero como para que un tipo como Charles P. deje toda esa carrera exitosa que tenía en París y se venga a la selva. Su hijo directo fue Manuel Riveros, que es el bisturí de oro de la cirugía paraguaya. Yo hasta ahora soy profesor de la Facultad de Medicina en el servicio que él creó, la Sala 10 del Hospital de Clínicas. Con estas personas empieza a formarse médicos de otra calidad porque empezó la enseñanza académica de la medicina. Perfecto, pues ahí le detengo, almirante. Y antes, ¿cómo se hacía? Cuando la época de López te decían, le vamos a operar, era directamente una amputación. Antes de porque acá veo que también hacen la alusión al servicio odontológico, por ejemplo, en la guerra del Chaco. En la guerra, ese yapota, ¿cómo no había, era con tenaza para tirar alambre? ¿Cómo se hacía? Cuando en la guerra del Chaco ya apareció la anestesia. Había anestesia. Ya apareció, hay cosas llamativas. Uno, la anestesia que se usaba era el cloruro de etilo, que es volátil, que eso se usaba gota a gota. Por eso es que cuando se operaba, y como es volátil, a veces el anestesiólogo, que era un enfermero entrenado, porque no existía anestesiólogo, se quedaba medio dormido. Sí. Yo le puedo invitar a que se pare, cómo no, profesor, porque siéntase, insisto, como en la cátedra, explíquenos. Esta foto. Esto es anestesia local. Acá, acérquese, profesor, acérquese, ¿sí? Yo salgo del plano. Esto es anestesia local. Anestesia local. Los odontólogos cumplieron. Acá nos ponemos para que abarque el plano los compañeros. ¿Esto por lo que es? Esto es un esterilizador. Cuando yo era residente de cirugía todavía existía esto. Esto es a vapor. A vapor. Sí. Caliente. Caliente, sí, para esterilizar. Entonces, ¿y esto era en la guerra? Esto en plena guerra. Porque
la salud bucal en el soldado era de fundamental importancia. Empezaba la buena alimentación empieza con una dentadura adecuada. Una buena dentadura, claro. ¿sí? Entonces el cloruro de etilo, una anestesia corta, porque los cirujanos de guerra eran cirujanos rápidos. Por ejemplo, las amputaciones se llamaban amputaciones a la turca. ¿Eso qué quiere decir? Sácate, un hachazo. O sea, era un hachero. Sí, señor, pero había que saber hacerlo porque después viene la hemostasia, vale decir, controlar el sangrado. ¿Y el dolor? Y se minimizaba con la rapidez. Con la rapidez. Con la rapidez. ¿Verdad? Y el otro era el éter gota a gota. Mi padre, que fue profesor de la Facultad de Medicina y fue cirujano rural, yo le vi operar a él con el éter gota a gota. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que el éter es una anestesia que dura más tiempo. Entonces puede hacer una cirugía más prolongada. ¿Era inyectable? No, se ponía una máscara que tiene un filtro y se goteaba. ¿Y sabes cómo se controlaba la oxigenación del paciente? Invito a mostrar esto. Esto se llama lecho ungueal, la uña. La uña, ahí está rojito, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacía el enfermero? Apretaba ahí, está blanco, ¿verdad? Largas y se llena enseguida. ¿Y si no se llenaba? Había que parar el goteo. Porque ya estaba... Claro, y encima, en aquella época no se intubaba al paciente, no existía ese concepto. Entonces, ¿qué hacía también el anestesiólogo? Esto. ¿Para? Tirar hacia atrás para que el aire entre más directamente y cuidaba que no trague la lengua. O sea, estiraba. Son tres cosas que manejaban. ¿Y cuántos anestesiólogos trabajaban en un improvisado? Y los cirujanos formaban y todo eso se hacía en el frente de batalla. Esta foto, por ejemplo, ¿qué es? ¿Una camilla? Esto sucedía lo siguiente, en Chaco tan caluroso, operar en las carpas era un suplicio. Entonces un día a un cirujano se le ocurrió ir a operar bajo el agarrobo. Y ahí eso se hizo costumbre. Porque el agarrobo genera sombra. Sombra, claro. Porque agarrobo, voy a venir a armar la quirófano como un soldado. Ustedes los y a la noche, que no fue... a la noche se usaba la lámpara Petromax. O sea, se operaba 24/7. Claro. No había y una de las injusticias que ocurrió con la parte médica es que cuando terminaban las batallas los comandantes brindaban. Los heridos seguían viniendo. Claro. Entonces, ese médico terminaba la batalla, 3 días después seguía operando. Claro. O sea que ustedes sienten que no fueron reconocidos como soldados. Un ejemplo de ello fue de que recién en el año 1942 la sanidad recibió las preseas de la Cruz del Chaco. O sea que cuando se ganaba una batalla, el combatiente era reconocido, tenía una medalla de extra, ¿no? Y al médico se le postergaba. O sea que, es más, por eso usted arranca acá en su libro, dice, tantas veces dejamos el bisturí y el guardapolvo para empuñar el fusil. O ya la jeringa y disparaban también. Porque había situaciones en que el personal sanitario tuvo que ser utilizado para poder evitar una situación que podría perjudicar enormemente al plan de operaciones. Claro. O sea que al final entonces era... Claro. Y dentro de ese proceso hasta cerca de Parapití. De evolución, hoy, si se hace una retrospectiva, ¿cuándo la medicina dio ese salto acá en Paraguay? Porque con la colonia, usted dice, eran los curanderos. ¿Qué parcialidad era la que manejaba lo místico? Toda la que estaba. Toda la que estaba. ¿Pero eso es real o es puro, es mucha lírica? No. ¿Hay algo de eso? Claro, por supuesto. La flora paraguaya es riquísima. La flora paraguaya es curativa. O sea, por que eso por eso es que la recomendación general es, en el tereré, que estamos acostumbrados a comer con yuyos, no mezclar más de 3 yuyos, porque tienen su poder. Voy a un ejemplo. Dentro de mi especialidad se utiliza mucho como laxante el zen y la rosa mosqueta. Si tu intestino grueso, si tu colon es normal, hacete un té de zen y rosa mosqueta y te va a echar hasta el alma. O sea que, y eso aprendimos de los guaraníes, ¿verdad? Claro. Por eso dice que, ¿por qué eso no trascendió? No se pudo escribir, va otra vez generación en generación, porque convengamos que hay muchos de ustedes también que dicen... El libro de Dionisio González Torres, el rector, él tiene un libro muy interesante sobre la riqueza de nuestra flora y describe el poder curativo de muchos yuyos, de muchos, ¿verdad? Pero la medicina en sí, volviendo al tema, cuando termina la guerra,
los alumnos de estos franceses inician la enseñanza de la medicina en forma académica y empiezan a formarse una mayor cantidad de médicos. Yo soy finalmente un beneficiario de Monsieur Pi, porque a Monsieur Pi le enseñó el profesor Manuel Riveros. ¿Y usted fue ya pupilo de Riveros? No, Riveros crea toda una escuela, mi padre fue su alumno, y yo en esa misma escuela que él formó, yo me formé. Y influenciado por esa escuela francesa es que yo me obsesioné por ir a hacer mi posgrado en Francia y finalmente fui a Francia. Bueno, vamos a ir repasando. La fotografía fue impresionante. Acá, por ejemplo, no sé, esquema... el agua fue un problema también. Fue un gran... ¿Y cómo se hacía? ¿Servía? Fue un gran problema porque por razones obvias que ocurren hasta ahora, ¿verdad? Esos tanques que ustedes ven ahí, eso fue obra del capitán Bozano. El arsenal de Marina cumplió un papel preponderante. Creo que se hizo justicia cuando lo asciende póstumamente a Bozano. Para que la gente entienda, el capitán Bozano hasta la fecha de hoy día es el único paraguayo egresado del MIT, ingeniero naval y aeronáutico. ¿De dónde? ¿De dónde egresó? MIT, Massachusetts. Ah, claro, Massachusetts. 5 años. Y este señor cuidó no subir 1 kilo de peso porque llevó un único uniforme. Entonces no podía, el botón no le... Pero eso podemos, para nosotros los presentadores y muchos comisarios, entonces eso puede... Para poder quitar información que no está escrita, yo tuve que salir a caminar con su nieto preferido unos cuantos fines de semana. Para lograr el resumen en este libro. También hay información de eso ahí. De eso. ¿Y qué más? Tuve que recurrir mucho a la comunicación oral. ¿Y en qué momento hace? ¿Es su hobby, toda la historia? Hobby, la pasión. La pasión. La pasión. ¿Piensa lanzar, reeditar, agregar más? ¿Cómo consiguió estas fotografías que nosotros acá tenemos un archivo muy rico y con todo lo que nos permite acá la propiedad intelectual? Vamos a dejar algunas, fotografías de familias que me... Y también Ministerio de Defensa. Hay muchas formas de investigar esto. El buque hospital Cuyabá y Posadas. La empresa Mijanovich, eso facilitó al Estado paraguayo, pero también se tuvo que pagar. Claro, pero bueno, propusieron en esencia, el gran pensador que hizo que la sanidad funcione fue Cándido Vasconcelos. Este señor se dio cuenta que la sanidad estaba siendo mal utilizada en los inicios de la guerra porque cada cuerpo de ejército tenía su sistema sanitario. Entonces, la medicina no funciona si no se trabaja en equipo. Claro. Cuando él es nombrado, director de la sanidad en campaña, eso es muy interesante y le voy a explicar. Que me llamó la atención, yo no sabía. O sea, operación del cerebro en el Chaco. Sí, señor, y voy a pasar a comentarlo. Consigue que Estigarribia lance la orden número 282, por el cual daba autonomía a la sanidad militar. La sanidad militar, antes de eso, por ejemplo, había un paciente que tenía que ser evacuado, no podía ser evacuado porque el comandante de turno no lo consideraba, no se manejaban criterios técnicos. Claro. Tras la ley, tras la orden 282... Se perdía mucho tiempo entre que el superior disponga. Después de la ley, después de la orden 282, el médico tuvo autonomía. Lo que decía el médico simplemente dependió militarmente, disciplinariamente, de su comandante. Pero el manejo técnico lo hacía el médico. El médico, por más de que era un teniente, podía decidir la evacuación. O sea, que el dictamen del médico era casi vinculante. Había una discriminación. Por ejemplo, si un paciente enfermaba de disentería o de tifoidea, no lo consideraban de que fuese algo impresionante lo mucho que estamos aprendiendo con usted, pero quiero que se detenga con las fotografías, porque eso hace que sea más didáctica. No sé si podemos llegar a... ¿Este es un camión de entonces o qué es? No, ¿qué es? No, un consultorio móvil. Sí, estos eran recipientes de nafta. Nafta. Y voy a comentar esto. A cada cirujano se le daba 2 litros de agua día. ¿Para? Si él se cepillaba los dientes o alguna otra cosa destinaba el agua, era su problema. No tenía más 2 litros de agua 2 litros para que él se mantenga. Al cirujano. Cirujano. ¿Y al soldado? Hoy día,
cuando nosotros abrimos un abdomen y estamos operando, la sangre es pegajosa. Entonces se le pega por el guante. Entonces es normal que le pidamos a la enfermera suero para lavarnos. ¿Cómo hacía el cirujano en la época que operaba a mano limpia y las manos se le pegaban? Y no había agua, no podía desperdiciar sus 2 litros. Sí, ¿cómo? Se lavaba con nafta. Ahí está porque eso sí había más. Había más nafta que agua. Así mismo. Bueno, siguiente foto, por favor. Un registro inusitado, esto de un auxilio ante una camilla. Acá, esto es una imagen muy interesante, porque Vasconcelos dogmatizó protocolizó toda la forma de que la sanidad tenía que trabajar. Uno era el médico o enfermero de regimiento. Sí. Ahí estaba el estudiante de medicina. Por eso es que hubo muchas bajas entre los estudiantes de medicina, porque eran los que entraban en el teatro de operaciones y decían, este sí, este no, hacían el triage. El que le veía, que ahora se hace en los sanatorios, ¿de acuerdo? El que estaba por morir, a ese se le dejaba. Se queda. Y seguramente tenía su índice de error, porque eran estudiantes simplemente. Y luego los pacientes escogidos iban a 5 kilómetros de ahí, que era el hospital frontal. Y ahí ya había un equipo de cirujanos, donde operaban pero los estudiantes, esta foto, colección de Flando Machuca, dice. Sí. Sala de operaciones Sanatorio Masi Escobar. Sí. Esta mesa de operaciones está en poder de mi anestesiólogo. Este fue el primer sanatorio privado de Asunción y en esta mesa de operaciones fue operado Eligio Ayala. Eligio, o sea que ya era lo más moderno para la época. Era lo más moderno para la época. Una camilla que se trajo de afuera. El primer sanatorio privado fue Masi Escobar. Masi Escobar, sí. Sigamos con la foto porque tenemos 8 minutos para redondear todas nuestras ideas. Tipo militar. La carpa de sanidad. Carpa de sanidad. Claro, estos son los hospitales, las salas de internación de los hospitales frontales. Claro. Que estaban a 5 kilómetros de la sala de. O sea, ya teníamos esto, carpas y eso. Sí, claro. Siguiente foto, por favor. Next, ahí vamos tipo PowerPoint, vamos a carpa de sanidad. Después, ¿esto qué es? Esto es el Colegio Cristo Rey. Perdón, el Colegio Internacional. El Internacional. El Inter. Porque los pacientes que necesitaban recuperarse o necesitaban cirugías más sofisticadas eran evacuados al Hospital Central de Evacuación, que era el Hospital Militar. Claro, pero era sobrepasado. Claro, entonces empezaron a generar otros espacios. Sobre todo aquellos pacientes que necesitaban interacción clínica prolongada. Perfecto. Esto es el ejemplo que el sanitario entraba en el teatro de operaciones a rescatar los pacientes. Claro, ante el pedido de auxilio, el socorro, o sea que imagínese el riesgo, porque lo que se sugiere, pues, doctor, que el soldado con guardapolvo estaba en segunda línea. No era así. No era así. Iba y arriesgaba. De esto ya hablamos. Siguiente foto. Quiero llegar a una que es una raíz. Esto es muy importante porque María Victoria Candia es una enfermera que estudió en Inglaterra y en los Estados Unidos. Al estallar la guerra, ella viene a Paraguay para presentarse y forma enfermeras, pero no fueron aceptadas por Víctor Ollaga, general Víctor Ollaga, que era el director general de la sanidad de campaña, porque decían de que la guerra no era lugar para la enfermera, para una mujer. O sea, ese era el pensamiento de la época. Era el pensamiento de la época. Pero ¿qué pasó? Tras la batalla de Boquerón, se dieron cuenta de que las mujeres fueron claves, ¿no? Entonces, y se incorporaban nuestras compatriotas, con valentía, con determinación. Que dieron, y algunas enfermaron de tifoidea y fallecieron. Siguiente foto, por favor, siguiente toma. Estamos repasando la historia en el mes de la patria. Eso ya vimos. Esto ya vimos, siguiente. Estamos en pleno... Atendiendo la parte de los odontólogos. No lo mitad la turno, ¿eh? Imagínate que va a la guerra y otra vez te quita a los odontólogos, el doble castigo. Nunca se pudo solucionar es la dureza de la galleta. También. Rompían el esmalte, eso quedaba por el camino, ¿no? Es la forma que vestía el médico. Así se vestían los médicos. Así se vestían. Se usaban los bonetes. Bonetes le llaman. Esta es la lámpara. Es la lámpara Petromax. A la noche se operaba con la lámpara Petromax.
Pero era una combinación muy peligrosa en la carpa, porque el éter gota a gota es volátil. El cloruro de etilo. Y ocurrieron accidentes de que se incendió Y claro. Claro, y ahí a las corridas con el paciente y todo. Hay que hacer lo que se puede. Esta es una foto. Este es Díaz de León, ¿sí? Que era el director general de la sanidad. Díaz de León, médico. Un señor que estudió en Francia. Acá está él. Es un señor que tenía condecoraciones del ejército francés. Él fue la cabeza principal del todo el sistema sanitario durante la guerra del Chaco. Siguiente, por favor, pues tenemos 2-3 minutos más, almirante. A ver, el servicio de sanidad durante la guerra, todo esto se resume, esto es el desfile de la victoria, ¿ya? No. Esto es el contingente que ya iba al Chaco. A ver. Por supuesto, acá esta imagen de los cañoneros. Llevaron más de 130.000 hombres. Esto podemos dejar en nuestros archivos con su autorización, ¿no? Sí, cómo no. Esto, ¿cómo se logró firmar? Sí. En la época, Bolivia hacía propagandas en las salas de cine de la Argentina, del Brasil, tratando a Paraguay como país agresor. O sea que lo mediático ya era trascendente. Claro, entonces el gobierno paraguayo contrató al señor Funes, que era un cineasta muy reconocido. Vean la enfermera. Ahí está la enfermera. La enfermera trabajando en el hospital frontal, situado a 5 kilómetros del Teatro de Operaciones. Perfecto. Y este señor Funes fue el que a él se le dio todas estas imágenes y eso se perdió. Se perdió. El Archivo Nacional, ¿hasta qué? No. Eso, como todas las cosas, creo que hasta hoy día en Paraguay no tenemos lo antiguo no es antiguo, sino es viejo y se tira. O sea que no tenemos. Y por una cuestión fortuita, un paraguayo lo encuentra en un mercado de pulgas. Y eso se restaura en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y se restauró. Ahí se restaura. ¿Verdad? Bueno, mucha gente está preguntando a través de nuestro mensajero el rigor médico durante la guerra del Chaco contra almirante en situación de retiro, profesor doctor Isaías Ricardo Fretes. En otro momento vamos a hablar del colon en otro programa, ¿sí? Porque es muy importante. No se quiere hacer el paraguayo, no quiere que se le toque el culo, doctor, ¿verdad? Sí, señor. El paraguayo, por una cuestión cultural, cree de que en el ano tiene un imán. Cierto, entonces postergado. Una vez me contó que... Invitado a dar conferencias en Buenos Aires, el Congreso Argentino de Cirugía, el más grande de Latinoamérica. Siempre lo consideré un honor, siempre considero un honor cada vez que soy invitado ahí, porque el argentino no le invita al cabecita negra, le invita al europeo, le invita al americano. Entonces, hablar sobre cáncer de colon, y para ello tuve que hacer un estudio de investigación sobre una actualización de en qué etapa se opera el cáncer de colon en Paraguay. Y encontramos que el 30% del cáncer de colon se opera de urgencia. Cuando el pronóstico no es muy bueno. Del 1 al 5. Y eso es inconcebible. Del 1 al 5 se operan 4 ya, ¿verdad? Así como que... Y eso es inconcebible porque hay una enfermedad que es prevenible. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por compartir su pasión, por darme lugar a dar rienda suelta a esta pasión. Lamentablemente, como siempre se dice, aunque parezca muy gastado, el tiempo en televisión es oro, pero lo que usted trajo es diamante. Y lo vamos a dejar, así que diga que nos autoriza. Quedan los archivos. ¿Cómo no? Sí. Había mucha relación entre el cirujano y su anestesista, que era un enfermero entrenado. ¿Cómo hasta ahora? Pasa el tiempo, termina la guerra, profesor Manuel Riveros, un hombre de reconocida fama mundial ya, jefe de servicio de la primera cátedra de cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, está en su despacho y va llegando un campesino. Le atiende el doctor Miguel Aguilar, Ave María Purísima, gran cirujano, hijo directo de él. Y entra este campesino y le dice, buenos días, doctor. ¿Está el doctor Riveros? Profesor Riveros, querrá decir. Le dice, sí, doctor Riveros era ecotedegina. Y lo dijo con tanta solvencia y vehemencia. Y le dice, no le va a poder atender porque está en una reunión muy importante que no va a poder dejar. Bueno, eremina supe que cara de Juan no vendá pecuri. Jamás la cara de Juan. Entonces, le llamó la atención la vehemencia. Se retira el campesino, entra en el despacho del profesor Rivero y le dice del oído,
profesor, un señor llamado Juan, que parece que le conoce muy bien, ¿verdad? Está por Asunción, vino a visitarlo y se levanta con un resorte este señor. Saltó. La sala del hospital de clínica tiene unos pasillos largos. Sale a la apurada Riveros. Sí. Miguel Aguilar mira la escena y ve que en el fondo del pasillo le alcanza a este señor y se abrazan en un tiempo mayor que lo habitual. Sí. Se acerca Miguel Aguilar, se da la vuelta a Riveros, estaba con los ojos sollozos y le dice: mi hijo, le presento a Juan, mi enfermero anestesista durante la guerra del Chaco. Olvidó su reunión y lo llevó a su casa. La medicina es equipo, ¿no? Sí, señor. Y el equipo en estado de ánimo. Gracias, profesor. Respetos. Sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Ya está el coronel Urdapilleta y otros que nos van a hablar del desfile castrense policial por un lado, por el otro, el cívico estudiantil. Pero antes, en la vida siempre... A todos ustedes y hablar un poquito de lo que hacemos, ¿verdad? Claro, qué orgullo llevar siempre, hasta la muerte uno lleva la insignia de su colegio, ¿no? Y sí, la verdad que uno recién se da cuenta cuando termina. Eso ¿verdad? es cierto, ahí como que uno quiere volver, retornar y cuántas veces uno quiso salir de ahí, ¿verdad? Y encontramos la excusa perfecta para volver a utilizar el uniforme. Sos del Cristo Rey, ¿qué promoción sos? Soy promoción 90. 90, tenemos la misma edad, 50, 51. Entonces, así mismo, 51 años. Qué gusto. Sí. Miguel Ángel López Amanío, este sí es mi colegio, el Glorioso Nacional de la Capital. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Sí, un gusto, bienvenido. Y estamos en la preparación del desfile de exalumnos. Exalumnos, o sea que va a ser una fiesta que vamos a... Una fiesta total sobre la calle Palma. Y le damos la bienvenida al coronel Urdapilleta. Gracias, coronel, por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Gracias a ustedes por permitirnos también en este espacio poder informar a la comunidad, a las personas, ¿verdad? A los ciudadanos, sobre las actividades oficiales que se van a realizar el 14 de mayo. Es cierto, siempre tiene buena convocatoria, ¿no? La familia, ojalá ayude también el clima. Estas son imágenes. Tenemos desfiles de qué época, coronel Urdapilleta, ¿sí? Bueno, probablemente este desfile de la época de los 80. Sí, porque se da cuenta de la adoquina de frente al palacio. De la época de los 80, en donde había esta cantidad, porque esta tropa es de cimeforistas. Sí, de cimeforistas, son de la Fuerza Aérea, y por la cantidad que vemos nos damos cuenta de que es de esa época de los 80. Y era un día lluvioso, parece, porque estaban con paraguas. Sí, aparentemente. Obvio que el clima para los militares, ¿verdad? No es una condicionante para desfilar, pero sí para el público muchas veces. No debe ser un problema, ¿no? Claro. Bueno, estas imágenes que quisimos rescatar también de nuestros archivos, Canal 9, que tiene décadas y décadas, un resumen. Vamos por la jineta, che. Esto ya no se ve casi. Son pocos los pibes que hoy van a Cimefor, coronel. Bueno, el año pasado egresaron cerca de 300 cimeforistas en todo el país. ¿Se mantiene todavía entonces? Y no estamos hablando de la cantidad que era antes, cuando hablábamos de aproximadamente 1.200, 1.500 cimeforistas por año. Por año. Egresando, claro, de la institución. Sí. Y bueno, son cuestiones que, vamos a decirle, hasta inclusive... de la propia Constitución Nacional, ¿verdad? Que claro, le posibilita al ciudadano también la objeción, ¿no?, de conciencia, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, estas imágenes, acá está, Alfredo Trono en su momento, decía que volvimos para atrás haciendo la retrospectiva. Los edecanes, los que van como parte del clero, ¿cuál es la denominación? Los sacerdotes. Sí, pero ¿cómo le llaman? Sí, ellos son sacerdotes que acompañan cada unidad, son capellanes. Capellanes que están asignados a las unidades y hacen el servicio religioso. Ya hay pastores también. Ahora sí, ya hay el pastor evangélico que está asignado también a las diferentes unidades, porque dentro de las Fuerzas Armadas mismo hay algunos que son evangélicos, ¿verdad? Entonces, y en cuanto al acto en sí, la Fuerza Aérea, ¿para cuándo el desfile militar policial? Bueno, el desfile militar policial está organizado para el día 14 de junio, de mayo, 14 de mayo a las 9:30 horas de la mañana. ¿Va a ser en la Costanera? Va a ser en la Costanera de Asunción. Hay una serie de actividades oficiales que se inician a las 7 de la mañana en Palacio de Gobierno, en donde preside el izamiento del pabellón nacional el señor presidente de la República en su carácter de comandante en jefe. Se va a hacer la tradicional salva de 21 cañonazos en el litoral del palacio, ahí en la bahía. Y los buques de la Armada van a estar fondeados. Los buques de la Armada van a estar fondeados ahí para poder también hacer el saludo correspondiente. Una vez finalizada la ceremonia de izamiento del pabellón, nos desplazamos las autoridades, ¿verdad?, hasta el Panteón Nacional de los Héroes, en donde
se va a realizar la ofrenda de corona de O sea, el laureles. comandante en jefe va a ir hasta ahí. El comandante en jefe va a presidir también esa ceremonia en el Panteón Nacional de los Repite, Héroes. coronel, a qué hora, a las 7 del martes 14. Las 7 del martes 14, el izamiento del Pabellón Nacional en Jardines de Ah, Palacio. muy lindo, ahí con la bandera Sí, gigantesca. invitamos a toda la ciudadanía. La que ciudadanía quiera va a poder participar. observar Desde la calle Paraguayo Independiente. los Jardines de López. Sí. ¿Esto qué es? Preguntan ahí desde arriba. Estos son anfibios, ¿no? Bueno, estos son trajes que se preparan para el personal principalmente francotirador. Ah, mira. ¿verdad? Entonces ellos tienen la se necesidad mimetizan. de un tipo de camuflaje de tal modo a que pase desapercibido en cierto tipo de terreno. Obviamente que no es en cualquier parte, tiene que ser asociado al Claro. terreno. ¿Y las víboras? Bueno, la víbora se asocia justamente al curso, ¿verdad? De estos ciudadanos, de estos militares que están ahí, ¿verdad? Que son alumnos de comandos anfibios. Pero va más bien como un símbolo, ¿no? O Sí, tiene una función. es una mascota. Una mascota. Es una mascota del Claro. curso, ¿verdad? Y ellos tienen la responsabilidad de cuidarle. Y la víbora, la serpiente en este caso, Sí. ¿verdad? Es un animal que tanto anda en la tierra como en el agua. Ah, representa ¿verdad? Entonces eso. representa eso y los comandos anfibios, esa es su función. Ellos tienen operaciones ribereñas que prácticamente eso es lo que está demostrando el animal. ¿Solamente en Asunción las Fuerzas Armadas van a evocar estas fiestas patrias o también en las cabeceras departamentales? Cada unidad, cada gran comando, gran unidad en diferentes lugares del país van a estar apoyando las festividades a las gobernaciones, a las municipalidades, conforme al requerimiento Claro. de ellos justamente, ¿verdad? Con banda de músicos, con tropas de presentación y desfile también, ¿verdad? Esa es una, vamos a decirle, la Fuerza Armada estuvo prácticamente en todo el quehacer nacional, Claro. y más todavía en los inicios, ¿verdad? Totalmente. De la independencia, y no podemos estar ausentes en este Al momento contrario. en donde se hace, ¿verdad? Justamente la recordación del cumpleaños de nuestra patria. Sin dudas. Y qué gusto retrotraernos a las promociones. Pasamos ahora a los desfiles estudiantiles. ¿Quién no quiso desfilar? ¿Quién no armó alguna historia? Incluso hace poco comentaban que varias parejas que hoy siguen felizmente casadas con sus hijos se armaron a través de estos eventos que, aparte de la festividad, aparte de esa juventud, de la esperanza de acariciar ya una carrera universitaria, resumía también una demostración de patriotismo, así mismo, ¿no? Totalmente. Imagínate que no es solamente estar caminando y representando nuestra institución, ¿verdad? Va mucho más ahí detrás, ¿verdad? La transmisión de valores, la hidalguía, ¿verdad? El respeto, el honor que uno tiene, ¿verdad? De ir, honrarle a la patria, ¿verdad? Son fechas patrias muy importantes y no podemos dejar pasar esto, ¿verdad? Nosotros nos sentimos responsables de dejar ese legado, ¿verdad? A la juventud hoy en día que... ¿Se va apagando o no? ¿Cuál es la percepción que Y tiene? nosotros estamos atajando la llama, creo que como podemos, ¿verdad? Pero tiende a apagarse y eso nos preocupa bastante. Es como un quebranto que tenemos dentro nuestro, ¿verdad? Y es lo que queremos mantener de alguna u otra manera, ¿verdad? Si bien, como te darás cuenta, no hay un desfile estudiantil promocionado por la institución que corresponde, ¿verdad? Claro. Entonces lo hacemos nosotros a través de la municipalidad, con el apoyo de la municipalidad, y ahí invitamos a las diferentes O sea que el instituciones que se Ministerio pliegan. no potencia este tipo de ¿Cómo? eventos. El Ministerio de Educación... En esta oportunidad menos no, ¿verdad? Entonces... O sea que los que quieran desfilar, pero generalmente son alumnos. Los alumnos de hoy no. No, nosotros le invitamos también a las instituciones educativas, las que tienen vandaliza y tienen chirolera y tienen Va a una interés en invitación. desfilar. Pero sí. es una organización ya extra estatal. Claro, claro. Nosotros manejamos, Los EXA. tenemos un grupo de EXA, de diferentes colegios de la capital. Y ahora la organizamos, tecnología que ayuda también. desde el 2011 que venimos organizando Y los con desfiles. éxito. Sí, claro, ¿Cuál fue el totalmente. mejor año en estos 10? Y para mí que fue el Bicentenario. bicentenario, fue el Fue el mejor. bicentenario. Sí. Se arrancó Sin duda, con claro. todo y esa llama como que se fue apagando, Quedó. pero nosotros la mantuvimos. Se mantiene. Sí. Y participan, van con su insignia, con el uniforme, con el cinto, con la botita. Todos o ya van con como su se uniforme puedan. de Roberto. ¿Sí? Mira esta foto por Sí. mañana. Estos son del EXA Inter, del colegio Inter. Sí, sí. Y eso justamente es lo que hace especial, Roberto, ¿verdad? Sí, claro. De que uno agarra de vuelta su insignia, empieza a lustrar sus zapatos, a ver la si te queda corneta. todavía ese pantalón que Traen tenía hace tiempo y tiempo. espacio y ahí ya vienen los recuerdos. Mira la vandaliza. Sí mismo.
Sí, acá preguntan cómo, las chiroleras sabemos, ¿verdad? Cómo son elegidas, generalmente ya tienen ese perfil, pero un chirolero, y en el Nacional de la Capital el chirolero era, y en todas las vandalizas, ¿verdad? Palo mayor. El palo mayor, pues no solamente tenés que fachear, sino vos tenés que ir dirigiendo la banda, claro. La banda, ¿no? No es fácil. Totalmente. Y todo esto se va a vivir entonces el mismo día en que también desfilan los militares y policías. Correcto. Sobre Calle Palma. Está programado arrancar a las 9 de la mañana, ¿verdad? Cabe destacar que ellos estarán en la costanera, nosotros estaremos sobre Palma. Claro. Sí, entonces... O sea, toda Asunción va a estar de fiesta entonces. Toda Asunción va a estar. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Y que vean un poco lindo, decirles, somos casi 30 agrupaciones que vamos a estar pasando. Entonces pueden ir a mirar si quieren un ratito el desfile militar y después pasan a ver el nuestro, que va a durar mucho más que la de ellos. Y se suman las familias de los... Totalmente, realmente se suman las familias. Lo que realmente nos gusta, ¿verdad?, de que también se están sumando las instituciones con los chicos, con los alumnos. Claro. ¿Verdad? Que realmente es el legado el que queremos dejar y todos los valores que van detrás, ¿verdad? Le digo a Ana, nuestra superproductora, que busque Vandaliza el Colegio Nacional de la Capital y evocamos la memoria del profesor Cirilo Fete Franco en esta... Totalmente. Nuestra Vandaliza es alumno, lleva el nombre del profesor Cirilo. ¿En serio? Sí. Pero con justa razón. Yo recuerdo y me emociono en el 2011, el bicentenario, veníamos desfilando de repente con la Vandaliza y aparece el profesor Fete Franco dirigiendo la Vandaliza, con su batuta, y le dice a su hija: papá, ya no podés ir. Él caminó y nos emocionamos todos, que siempre cuando termina el desfile lo lanzamos en la Plaza Uruguaya. Sí, y con 80 años le lanzamos luego, y después dijo su hija: yo creo que ahora él va a poder morir en paz, porque nadie le iba a atajar ni con una cadena. Y al año siguiente falleció. Al año siguiente falleció. Esos son esos profesores de símbolos, ¿no? Sí, totalmente. Casi 40 años director de la Vandaliza del colegio. Sí. Bueno, y esta evocación, porque siempre decimos el patriotismo, más allá de los cuestionamientos probablemente, pero algo siempre queda, coronel. O sea, forma parte de la expresión de un pueblo, de respeto. Claro, está en nuestro ADN la historia de nuestro país. No podemos negar que la historia de nuestro país está muy ligada a las Fuerzas Armadas en todos los ámbitos en que se han desarrollado eventos, ¿verdad?, que fueron construyendo este país. Y hasta ahora, porque las Fuerzas Armadas están prácticamente en el quehacer nacional a través de sus hombres, mujeres, sus medios, apoyando a la sociedad, a la población en diferentes puntos del país. Vamos a demostrar, como siempre, ¿verdad?, el entrenamiento, la disciplina del personal, el equipamiento que tenemos, ¿verdad?, en esta demostración que hacemos a la sociedad, que hacemos a las autoridades en homenaje a nuestra patria. Vamos a repasar de nuevo, Ana, estas imágenes con la marcha presidencial, un poco de historia. Esto ya fue en democracia, parece, ¿no? No podemos distinguir. El presidente Carter, ¿sí? Ahí el paso de parada le llaman, ¿no? Sí, el paso de parada. Sí. Eso es en la costanera también. Ah, la costanera ya fue. Sí, yo pensé que era frente al Palacio de López. Y la otra histórica frente al palacio, que de hecho con el adoquín que se recuperó al menos unos 200 metros ya en la era de Marito, ¿no? Que el ministro Vince fue tan cuestionado, pero dijo: esto forma parte del patrimonio histórico, y que se tapó con asfalto, creo que en la era Rodríguez, porque se tropezaban y resbalaban los caballos, era lo que contaba, ¿no? Pero hay mucho de historia en esto que vamos a vivir entonces nuestras fiestas patrias el próximo martes 14, el miércoles 15, Día de la Madre. Y también hay que decir que hay un montón de actividades paralelas en todo el microcentro, el movimiento turístico, el movimiento comercial, y por sobre todo también aprovechar estos días feriados para compartir con la familia, ¿sí? Yo quiero agregar, Roberto, que vamos a tener también personal militar que va a estar recibiéndole a las personas todas las fechas patrias en el Panteón Nacional de los Héroes y en la Casa de la Independencia con el Liceo Militar Acostañú. Ah, con el Liceo. Va a una visita guiada. Sí, y vamos a tener la presentación de banda de músicos que va a estar amenizando también, tanto a la mañana como a la tarde de ese 14, ¿verdad?, en el Panteón Nacional de los Héroes. La retreta, ¿no? La famosa retreta, como también en la Casa de la Independencia. Y le invitamos a todas las personas que quieran acercarse, compartir, tomarse fotografías, observar todo lo que vamos a estar presentando justamente para rendir homenaje a nuestra patria y para compartir con la ciudadanía, ¿verdad?, que es una opción más, así también como el desfile de exas y otras actividades culturales que va a haber en el microcentro.
Hacemos una última pausa, después seguimos conversando con Miguel Ángel López Amaniego, es alumno del Colegio Nacional de la Capital, Jorge Rivero es alumno del Colegio Cristo Rey. Esta invitación que está para toda la familia, entonces, ¿no? Totalmente. Absolutamente. Sí. ¿Sí? Y ¿de dónde se puede comprar una corbata gris perla? ¿Se puede todavía? ¿Sí? Yo te quiero hacer entrega de una corbata. No, porque no, ya con el logo, de los 150 años del Colegio Nacional. 150. Sí. Esta es una insignia también. Yo sé que vos fuiste. Qué emoción. Vos fuiste Parece que está comprometido desde No, mira, me toca el corazón, ¿sí? Yo no sé si por la edad, pero me volví medio sensible con estas cosas. Sí. Es que es recuperar. Pero me estaba contando, Miguel, que vos eras ex vandaliza también. Sí, Vandalismo, totalmente, ¿no? sí, claro. Hasta el quinto curso y después tuve la dicha de ser abanderado, ¿verdad? Y como somos varios, ahí era todo un pelotón otra vez de buenos alumnos, ponerle entre comillas, ¿verdad? Que Te íbamos esperamos por detrás. el martes. Yo le pedí acá al arquitecto la posibilidad, yo tocaba el repique. Claro, te esperamos nosotros. Claro, yo tengo un repique exclusivo para el vos. coronel Falcón le ubica. Sí. Él también estaba ahí. Claro. Con Heinichen. Falcón Heinichen también era un repiquero. Bueno, hacemos una última pausa, ya volvemos en instante. Este próximo martes el desfile primero entonces a las 9 sería, 9:30. pero antes a las 7 ya A arranca. las 7 tenemos el izamiento del pabellón nacional, ¿verdad? Que en Jardines de Palacio con los 21 cañonazos, el saludo de los buques de la Armada en la bahía. Posterior a eso tenemos una ofrenda en el Panteón Nacional de los Héroes a las 7:30. Sí. Con presencia del señor presidente de la República. De ahí vamos al Te Deum, Catedral Metropolitana, 8:30 de la mañana. Y a las 9:30 inicio del desfile militar y policial en la costanera de Asunción. Es una actividad medio maratónica, sí, ¿verdad? Pero se justifica, ¿verdad? Totalmente. Se justifica. Y ojalá el tiempo ayude. Miguel Ángel López, Nosotros convocamos a las agrupaciones para la Plaza Uruguaya para las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Sí. Plaza Uruguay. Vamos a tener un pequeño acto en el centro de la plaza, donde vamos a cantar el himno nacional con el apoyo de la banda de músicos del colegio Dante Alighieri. Del Dante Alighieri. Y también vamos a recordar los 147 años del Colegio Nacional de la Capital. De paso. Sí. O sea que es el punto de salida para todos. Sí, totalmente. No solamente para- No, la concentración va a ser en la Plaza Uruguaya para las 32 agrupaciones que están invitadas. ¿Y cuánto tiempo dura? O sea, hasta que pasen todas. ¿Y hay un palco ahí frente al Panteón? ¿O cómo va a ser? ¿Por Sí. dónde van a desfilar? ¿Por Palma? Claro, por Bien. Palma, Por sí. Palma. Y ustedes también invitan Sí, para esa misma. nosotros tenemos dos agrupaciones ese día, la de los alumnos y la de los exas. ¿verdad? O sea, que tenemos Cristo Rey va con el cuerpo de sus alumnos así de ahora. Tenemos el privilegio ahora de contar con dos agrupaciones, ¿verdad? Qué gusto. Y la verdad que los chicos están muy entusiasmados y también los exas. Un saludo a Poletti, que es el coordinador de los exas, ¿verdad? Y a muchos exas que seguramente estarán. La disciplina jesuita es Marete, ¿verdad? Baja línea y punto. Así mismo. No se discute demasiado tiempo. No sé, no hay nada que discutir. La compañía de Jesús, ¿verdad? No hay nada que discutir ahí. Bueno, algo más que quieran agregar y le agradezco muchísimo. Si por ahí algo más me quieren regalar, pues yo me voy emocionado, ¿verdad? Bueno. Con mi corbata, con la Para que no Te sea falta lo el único. redoble nomás ya, falta el Roberto. redoble, Ya. ¿verdad? Sí, Así, neta. armado y equipado. Para que no sea lo único, yo quiero regalarte la moneda mira, de la Dirección General de Comunicación Social. Muchísimas gracias. Contiene el escudo de la Dirección General y también el escudo del Comando de Fuerzas Militares. Muy bien. ¿Verdad? Esto es una tradición que Mi carácter de subteniente aerotransportado, entonces puedo recibir eso, mi coronel. Sí, señor. Muchísimas gracias, ¿sí? Señor. Por la presencia. Estamos firmes. Gracias así por que vamos a el estar espacio. compartiendo. Al contrario, Gracias, ¿sí? Roberto. Gracias y que sea entonces una evocación tal y como nos merecemos todos los paraguayos. así es. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches.